enseñaste a mí. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí. Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de 15 años, morena, morena, déjame ver tus ojos una semana y tu boquita todo el mes. Ay, 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 morena, color de llanta. Saludos para la pareja número 7 de parte de Susana Barrios y de Joan Barrios. Amigo Antrax. Morena, morena de 15 años, morena, morena de ojos café, pensaba jugar contigo y todo me salió al revés. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste. Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de 15 años, morena, morena, déjame ver tus ojos una semana y tu boquita todo el mes. Internacionales, Corejos. La misma fuerza. Saludos para Carlos Trujillo de parte de Miguel y Fernando. Internacionales, Corejos. Y hasta te veo en la tele, mija. Y hasta te veo doble, chiquitita. Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento y me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos y olvido de ella. Ella me cambió por unas bodegas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. Venga, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Bueno, gracias. Algo con mucho cariño que os está presentando en esta hermosa noche ahí para todos ustedes, para propios, para visitantes, en esta ocasión súper especial. Vamos a continuar con los temas que por ahí nos han solicitado en esta noche, esperando que todos se la pasen de lo mejor. Saludos mis buenos amigos. Ahí que se la pasen bonito. Saludos a la última pareja y para la pareja número 12, eso que la pasen muy bien. Bueno, vamos a continuar con algo más ahí para todos ustedes. Esta noche, bueno, el momento cúspide. Y con esto vamos a saludar al amigo Luis Chen, allá en San Pedro Guate, y a la gente de Aguacatán de las Flores, el amigo Antrax. Imagínese usted escuchar las notas de la marimba, escuchar que arranca este ritmo con identidad nacional, con estos sones maravillosos. Es porque ha llegado el momento de decir misión cumplida. Cuando las notas y el trinar del teclado moreno de la marimba empieza a sollozar, es porque viene el último baile, la última presentación, y es porque el convite también está a punto de concluir.
que queremos agradecer en esta ocasión al señor alcalde municipal por su colaboración económica hacia el convite masculino. También el agradecimiento especial por el apoyo, por brindar y financiar el concierto que se estará brindando en esta noche, para que todos puedan disfrutar de la danza también. Queremos saludar de manera muy especial a algunos integrantes del convite. En este caso, a Carlos Miguel Ángel Aceituno, a Julio César Mutaz, a Walter Manuel y a Rafael Tercero por cumplir 24 años en su trayectoria convitera. Muchas felicidades, apreciables caballeros del convite. El saludo también para Julio César de parte de su hija Alejandra y para Jeffrey, el primo. Ese saludo muy especial en esta ocasión. También el saludo para Saúl Marroquín de parte de Francisca López, con mucho cariño. Muchas bendiciones en esta ocasión. Saludos cordiales para todos. Para Carlos Trujillo de parte de su querida madre, Micaela López. También el saludo muy especial en esta ocasión, en esta noche, cuando llega la jornada de este convite tan agradable. Hoy estamos a punto de cerrar con broche de oro. Queremos enviarle saludos especiales al hijo del profesor Carlos Miguel Ángel Aceituno, quien se encuentra en Estados Unidos. Con mucho cariño, con mucho aprecio, que Dios le bendiga siempre allá en tierras lejanas. Muchas gracias por el apoyo siempre en esta ocasión. Gracias también a cada uno de los conviteros que hoy están dando lo mejor de sí. Saludos para Miguel Ezequiel, quien radica en la Unión Americana, en Boston, de parte de su querido padre, Carlos Miguel Ángel, el famoso Charlie, en la primera pareja. Es el saludo muy especial. Son acontecimientos agradables de la vida. Son acontecimientos que nuestro santo patrono nos permite. Son acontecimientos que la vida nos permite vivir. Saludos para Julio César y Jeffrey Mutaz de parte de la familia Mutaz Aceituno. Muchas bendiciones. Ha transcurrido los años donde la danza de este convite ha ofrendado al pueblo aquel abrazo de hermandad con el atuendo de colores. Como de colores es la vida, con ello nuestro corazón palpita de emoción, agradecidos con esta aldea que con su magia nos lleva al encuentro con nuestro santo patrono, Santo Tomás Apóstol. Con las notas de este cadencioso son y los recuerdos del corazón resaltan siempre con gran pasión la nostalgia de aquel convitero inmortal
convitero de corazón que siempre baila con gran pasión, aquel convitero amable, aquel convitero entregado, que sin descanso alguno impulsa a soñar, incansable luchador, símbolo de amistad. No persigues premios, no eres buscador de fortunas, vives para los demás, convitero de corazón. La bondad es tu apellido, la bondad es tu aliada. Aquí está para vivir la vida, brindando siempre esa mano amiga, brindando a esta comunidad el amor y la lealtad. Sigue sonriendo el convitero al despertar cada 20 de diciembre. Sigue sintiendo su rostro lleno de alegría. Es propiamente la nostalgia la que cobija el corazón con la más tierna razón. Así es el convitero inmortal, así es el baile del convite, así es de terruño con el que mi padre me ha engendrado su amor, y con el corazón que no deja de sollozar. Siempre nos insta a soñar el susurro de la marimba y el baile del convite del 20 de diciembre. La esperanza de los desamparados, el consuelo de los afligidos. Eres tú, centinela del alma, Santo Tomás Apóstol, que con tu amor alientas a tu pueblo y con tu amparo divino animas a caminar. Hoy es día de fiesta en mi comunidad, hoy mi corazón baila de emoción, hoy canta mi marimba, hoy danzan los conviteros de corazón. El sentimiento que proporciona la cadencia de este son y la tenacidad de los recuerdos son los que aquebrantan mi voz, desgarrando en lo más profundo de mi ser el sentimiento que amalgama el baile del convite del 20 de diciembre. Sí, señores, porque en él entrego toda mi materialidad, otorgo la alegría del abuelo del corazón abatido, retorno la ilusión al más joven de mi comunidad, y con mi baile enamoro a la más bonita y hacendosa mujer. Que viva el baile del convite, que para muchos es ensueño, para nosotros es nuestra cultura viva. Para mí es la vivencia del presente, por si no vuelvo a vivir esta hermosa experiencia que me permite mi Santo Tomás Apóstol. Vengan esos aplausos para cada uno de los caballeros del convite. Que se escuchen esos aplausos, por favor. Cada uno de estos caballeros que con esfuerzo y entusiasmo hoy hacen una bonita presentación. Bien merecidos estos aplausos, caballeros. Que Santo Tomás Apóstol y nuestro buen Dios les bendiga siempre. Queremos saludar también en esta ocasión a Catherine María José, la madrina del convite. Muchas gracias por representar a la belleza rioblanquense e integrar esta bonita organización convitera. Al comité de festejo y de feria en honor a Santo Tomás Apóstol, muchas bendiciones para cada uno de ellos y de ellas también. Gracias en esta ocasión, muchas bendiciones, mucha prosperidad,
gracias también a la Municipalidad de Zacapulas. Gracias al doctor Amílcar Gómez Cipriano. Hoy recordamos con mucho cariño también a su hermano, que en vida fue el licenciado Ismael Cipriano, que con mucho tiempo han apoyado esta comunidad y las diferentes organizaciones conviteras. Y hoy es oportuno, ahora que el doctor Amílcar se encuentra en la administración municipal, está apoyando cada una de las organizaciones conviteras, y el concierto de esta noche es patrocinado por la Municipalidad de Zacapulas y del doctor Amílcar Gómez Cipriano, quien envía abrazos de hermandad y les felicita en su feria titular en honor a Santo Tomás Apóstol. Muchas felicidades a nombre de la municipalidad y del alcalde municipal, el doctor Amílcar Gómez Cipriano. Saludos cordiales para Alexis de parte de su querida madre, la profesora Adriana Galicia. Por favor, ahí Stephanie, me apoyas y nos hace falta. Muy bien, nosotros aquí con mucho gusto estamos preparados para dar ya la cobertura. Queremos agradecer a cada uno de los colaboradores, a la familia Macal III, a Guillermo Felipe Vázquez, a Miguel Estuardo López, padre e hijo, quienes radican en Estados Unidos, a Microbuses AXA, a Dava Texaco, a Luis Humberto Vázquez Lorenzo, a Juan José Vázquez Aceituno, a Tomás Espinosa y también en esta ocasión a Mártir López. Saludos cordiales a la pareja número 17, chamanes de la espiritualidad, de parte de su señor padre Juan Lorenzo. ¿Me parece que sí? Ahora sí, viene la entrega final. Nos preparamos en esta ocasión. Muy bien. Tranquilos por ahí. Ay, ay, ay. Como quisiéramos detener el tiempo. Como quisiéramos detener las agujas del reloj. Pero eso es imposible. Vamos a recibir en esta ocasión a la primera pareja con este sentimiento, sabor y marimba. La primera pareja, orgullo nativo americano. Vengan esos aplausos para la primera pareja. Ellos son Carlos Miguel Ángel Aceituno Espinosa y Axel Leonardo Lancerio López. Fuerte los aplausos para ellos en esta ocasión. Vengan hasta el centro de la pista de baile. Muchas bendiciones también. Gracias por su danza, por su baile, por su trayectoria al profe Miguel Ángel. Vamos a continuar presentándoles a cada una de las parejas. Recibimos a la segunda pareja, pareja número 2, Príncipes de Caibilbarán. Vengan esos aplausos para la segunda pareja. En esta ocasión, la segunda pareja estuvo integrada por el profesor Cornelio Baltasar Felipe Arcón y Domingo Espinosa García. Fuerte los aplausos para ellos también. Muchas felicidades, caballeros del convite de Santo
Santo Tomás Apóstol les siga regalando prosperidad, salud y vida. Muchas bendiciones. ¡Qué alegría! Recibimos también con aplausos, con alegría, a la pareja número 3. La última revolución de Aztecalos en la pareja número 3. La última revolución de Aztecalos. Ellos son Pascual Sol Solís y Domingo Vázquez López en la pareja número 3. Vengan los aplausos también para la pareja número 3. Muchas gracias por esos aplausos. Muchas bendiciones. De verdad que hoy un derroche de danza convitera, persistiendo, manteniendo viva las tradiciones, la cultura de esta bonita comunidad Río Blanco, que se viste de gala, de alegría y de tradición. La pareja número 4, Príncipes Guardianes del Dragón Rojo. En la pareja número 4, Príncipes Guardianes del Dragón Rojo. En la humanidad de Gaspar Puzul Espinosa y Alexis Luis Pedro Molina Galicia. Y hasta los confines del universo, un abrazo a papá Randolfo, hasta la patria universal. Vengan esos aplausos también para Gaspar Puzul y Alexis en la pareja número 4, Príncipes Guardianes del Dragón Rojo. Continuamos. No nos cansemos de aplaudir, porque estos muchachos, estos caballeros se lo merecen. Pareja número 5, Príncipes de la Monarquía Azteca. En la pareja número 5, con esa elegancia, con esta tradición, con esos bellos atuendos. Pareja número 5, Príncipes de la Monarquía Azteca. Esta pareja estuvo integrada por Oliver Valdemar Puzul Vázquez y Alfred Funes Sáenz, de la familia Funes Sáenz. Saludos especiales a don Odilio Funes, su señor padre, convitero de corazón. En la pareja número 5, Marvin Gumercindo y Mul Uluán. Vamos a ver si estamos correctos, por favor. En la pareja número 5, Príncipes de la Monarquía Azteca, es Marvin Gumercindo y Mul Uluán y Domingo Eduardo López Aceituno. En la pareja número 5. Continuamos con la pareja número 6, Nativos Chanoquis. En la pareja número 6. Ahora sí, la pareja número 6 es Oliver Valdemir Puzul Vázquez y Alfred Funes Sáenz. En esta ocasión reiteramos ese saludo y agradecimiento a la pareja número 5, que estuvo integrada por Marvin Gumercindo y Mululuán y Domingo Eduardo López Aceituno. Ahí estamos, correctos con los nombres.
Muchas felicidades también a la pareja número 5. Se encaminan a la pista de baile la pareja número 6. Oliver Valdemar Puzul Vázquez y Alfred Funes Sáenz. En la pareja número 6, Nativo Chanoquis. En la pareja número 6. Bienvenidos también a la pista de baile. Ahí les abrimos el espacio para que los podamos observar. En la pareja número 7. En la pareja número 7, dioses vigilantes del lobo ancestral. En la pareja número 7, ellos son Francisco Adolfo López Ramírez y Pedro Alexander Barrios Gómez. En la pareja número 7. A ver si les abrimos un poquito de espacio, por favor, para tener mejor visibilidad desde acá. Muchas gracias allá a los camarógrafos para poder observarlos de la mejor manera. En la pareja número 7 hemos recibido a Francisco Adolfo López Ramírez y Pedro Alexander Barrios Gómez. Vengan esos aplausos también para ellos en esta ocasión. Pareja número 8. En la pareja número 8, chamanes de la tribu felina. En la pareja número 8, Miguel Ediberto Hernández Alonso y Pedro Josué Aceituno. En la pareja número 8, les recibimos también con esos aplausos en esta ocasión. Viene en esta ocasión la pareja número 9. En la pareja número 9, chamanes hechiceros del alce milenario. En la pareja número 9, ellos son Ángel José Arcón Vázquez y Javier Ixcotoyac Chic. En la pareja número 9, también les recibimos con esos aplausos en esta noche, en esta última presentación, ya con el rostro descubierto. Bienvenidos, muchas felicidades también a cada una de las parejas. Pareja número 10. En la pareja número 10, los protectores de la tribu Cherokees. En la pareja número 10, Juan Alexander III Aceituno y Edgar Gilberto Lorenzo López. En la pareja número 10, a quienes les damos la bienvenida también al centro de la pista de baile. Hemos recibido a 10 parejas, a 20 caballeros, y seguimos con la presentación de cada una de las parejas. Pareja número 11. En la pareja número 11, mercenario del imperio vikingo. En la pareja número 11. En la pareja número 11 estuvo también integrada por Walter Manuel Vázquez Lorenzo y Ambrosio Valentín Felipe Arcón, quien es felicitado por su querida esposa e hija en esta ocasión. Han bailado de lo mejor, dice, con mucho cariño.
Muchas felicidades a Ambrosio Valentín Felipe. La dedicatoria al Ser Supremo y al Santo Patrono. Muchas felicidades a Walter Manuel Vázquez Lorenzo en la pareja número 11, mercenario del Imperio Vikingo. Vamos a continuar con las parejas. Pareja número 12. Vamos a recibir a la pareja número 12, cazadores de la tribu Otaqua, en la pareja número 12. Ellos son Melvin Ricardo Arcón Cruzul y José Joaquín Uluán Arcón, en la pareja número 12. Bienvenidos también. Muchas felicidades con la bonita presentación de este día maravilloso, 20 de diciembre. Muchas bendiciones también. Pareja número 13. En la pareja número 13, cazadores nocturnos de la Bengala Negra, en la pareja número 13. Ellos son Brian Josué Domingo Chacón López y Rudy Feliciano López López, en la pareja número 13. Bienvenidos, felicidades, mucha prosperidad también. Gracias por su participación. En la pareja número 13, Brian Josué Domingo Chacón López y Rudy Feliciano, cazadores nocturnos de la Bengala Negra. Pareja número 14, los jefes de la tribu del Búfalo. Pareja número 14. Ellos son Gerson Manuel Aceituno López y José Carlos Trujillo Sáenz, a quien me envían saludos también desde el centenario del 17 de agosto en honor a Santa Elena de la Cruz. Muchas felicidades también a José Carlos Trujillo Sáenz y Gerson Manuel Aceituno en la pareja número 14. Pareja número 15, Furia del Colmillos de Sable, en la pareja número 15. Ellos son Domingo Tum López y Juan Ricardo Tum López, en la pareja número 15. Bienvenidos también, disfrutando de este baile, conviviendo con la familia, con los seres queridos, disfrutando de esta bonita tradición. Bienvenidos también a la pareja número 15. Vamos a recibir a la pareja número 16. La pareja número 16, los guerreros medievales, en la pareja número 16, guerreros medievales. Ellos son Carlos Mosilush y Diego Uslush, en la pareja número 16. También les recibimos con esos aplausos en esta noche maravillosa. Una noche especial, una noche del 20 de diciembre, en la pareja número 16. Pareja número 17, con saludos especiales
de parte de Juan Lorenzo. Recibimos a los chamanes de la espiritualidad. Vamos a recibir a Abner José Miguel Lorenzo López y a Manuel Eduardo Vázquez López en la pareja número 17. Recibimos en esta ocasión. Muchas felicidades también a esta pareja que hoy están danzando de lo mejor. Pareja número 17, saludos especiales a Abner José, que integra este convite de parte de su señor padre, Juan Lorenzo. Viene también la pareja número 18. Vamos a recibir ante las pantallas también de los diferentes medios de comunicación, ante las pantallas digitales, recibimos en esta noche a la pareja número 18, guerreros de la tribu Kiowa, en la pareja número 18. Ellos son Saúl Josué Marroquín Ixcotoyán y Sergio Clemente López Arcón en la pareja número 18. En esta oportunidad, con esta presentación convitera, engalanando la fiesta titular en honor a Santo Tomás Apóstol. Y con esos sentimientos de estos sones maravillosos, vamos a recibir también a la pareja número 19. La pareja 19, los defensores de la Pantera Negra, en la pareja número 19. Ellos son Pedro Luis Chica Aceituno y Kevin Alexander Espinosa García en la pareja número 19. Bienvenidos también a disfrutar de este día especial, de esta noche, cuando la cortina de la noche cobija a esta bendita comunidad. Pareja número 19 estuvo integrada por Pedro Chic Aceituno y Kevin Alexander Espinosa García. En la pareja número 20, la pareja número 20, los domadores de la Cobra Dorada, la pareja número 20. Ellos son Rafael Lorenzo III y Francisco Ronald Aceituno López en la pareja número 20. Bienvenidos también y muchas felicidades en la pareja número 20. Y es así como cerramos con broche de oro con la pareja número 21. Felicitando a cada una de las parejas que hoy hicieron una bonita presentación. A cada una de las 21 parejas, muchas felicidades, muchas bendiciones. A pesar de los pesares, a pesar de muchas cosas, a pesar de las circunstancias de la vida, hoy podrían decir misión cumplida en esta presentación. Vamos a recibir con esos aplausos
aplausos correspondientes a la pareja número 21, hechiceros del Alfa Cucumats, en la pareja número 21, con una elegancia en la danza convitera. Ellos son Julio César Mutas Aceituno, convitero de corazón, con más de 24 años de trayectoria en el convite de su terruño, de su tierra natal, Río Blanco, Zacapulas. Y Jeffrey Sebastián Lancerio Mutas, ellos cierran con broche de oro esta jornada convitera. Muchas bendiciones, muchas felicidades. Si Dios y la vida y el universo conspira a nuestro favor, será entonces hasta el próximo año, en donde volveremos a soñar, en donde volveremos a ilusionar, en donde volveremos a disfrutar. Otro 20 de diciembre, otro día espectacular, otro día fenomenal, otro día maravilloso. Muchas gracias a cada uno de los conviteros, gracias a cada uno de los colaboradores, gracias a cada uno de los medios de comunicación, a Lenchofer MP Producciones, a Producciones Chucumats, a Producciones Zapón. Ahora ya no es la cámara voladora, ahora es la cámara digital. Muchas gracias a Zumzac y a los buenos amigos de Tujal Radio. Muchas bendiciones a cada uno de los equipos de trabajo, a cada una de las productoras. Muchas bendiciones. Vengan esos aplausos en esta ocasión. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, apreciable público. Concluimos con esta presentación. Al señor alcalde municipal, al doctor Amílcar Gómez Cipriano, gracias por su colaboración económica como alcalde municipal y como médico. Gracias también por el aporte para que en esta noche haya danza y el baile social a ritmo de la marimba de los internacionales conejos. A ustedes, público maravilloso de Río Blanco, gracias por su atención. De verdad que para mí siempre es un honor y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Si Dios sí lo permite, retornaremos el 23 de diciembre con ustedes. Me parece que hay más repertorio musical. Un merengue más, dice, con el rostro descubierto, para que conozcamos más a fondo cada uno. Muy bien, gracias entonces. Vamos a quedarnos